Buenas tardes a todas y a todos. Desde Córdoba, desde el Círculo de Córdoba, pues queremos daros la bienvenida. Es un momento súper emocionante para todas nosotras y para todos nosotros. Para mí en concreto es un momento espectacular veros a todas y a todos aquí. Llevaba como 2 días intentando saber qué es lo que iba a decir. Y cuando he llegado aquí he visto que compartía con muchas de vosotras pues todo, prácticamente. Con Bartolomé de Villanueva de Córdoba, en especial me ha encantado su aportación. Por lo visto, vamos, desde su círculo plantean que es un proyecto hermoso, lleno de verdad, de trabajo duro y de transformación, y un proyecto muy consciente. Yo creo que Podemos no es una cosa que vino desde ayer a hoy, sino que es una cosa que tenía que surgir, que no es fruto de la crisis, como dice mi compañera Esperanza, sino que se fragua poquito a poco en toda la indignación, en el desencanto que llevábamos durante mucho tiempo. Hay gente que intentaba buscar soluciones a título individual, hay gente como yo que nos organizábamos, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? No encontrábamos muy bien la respuesta y sobre todo no confluían los movimientos individuales y los movimientos sociales con la política, ¿no? El día a día. El 15M nos hizo despertar. En Córdoba en concreto yo lo viví con un cambio entre euforia y desencanto, porque a nivel municipal llegó el PP y Rafael Gómez. Entonces, pero por otro lado, estábamos organizándonos poquito a poco, cada vez participábamos más en las manifestaciones, en las movilizaciones. Se crearon modelos de cambio social, modelos económicos distintos, desde la Casa Azul, desde el Mercado Social La Tejedora, el Colegio Rey Heredia, la gente participaba mucho más, ¿no? Esta mañana, cuando hemos estado aquí trabajando, había muchas ideas de cambio y de transformación. Palabras que se han cogido en los sueños. Era un modelo de transformación del sistema, de distribución de la riqueza, inundado de gente trabajadora, consciente y feliz, una sociedad justa, equitativa, movilizada, con vivienda digna, con una sanidad y una educación de calidad y un sinfín de sueños con los que yo me siento muy afín y la mayoría lo doy por hecho. La verdad es que nos queda mucho camino para andar, que en Córdoba se vivió una época de desencanto, pero que hay 2 palabras que también han surgido muy fuerte aquí, que han sido confianza y paciencia, 2 ejes transversales, y por supuesto ilusión. Los tiempos los expondremos nosotros y las formas también, porque nosotros lo queremos hacer bien. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de confluir un partido político y los movimientos sociales, de que la ciudadanía cree su modelo. Y entonces, bueno, pues ir todos de la mano, que las mujeres vayan sabiendo lo que quieren, que los compañeros nos acompañéis y que elijamos todos y todas un modelo conjunto y feliz, y juntas podemos. Buenas. Aquí digamos que quisiera intervenir un poco en calidad de una persona que, pues por haber estado involucrada en algunos movimientos sociales desde hace 15, 20 años, ya da una perspectiva. Aparte me dedico un poco a hacer algo de análisis sobre estas nuevas culturas políticas, y desde esa perspectiva quiero afirmar que Podemos es una herramienta lógica y necesaria.
Y lo quiero afirmar porque resuena con dos claves del ciclo de protesta que se inicia a finales de los 90 con el movimiento antiglobalización, dos gritos que se comparten a lo largo y ancho del mundo, que son queremos dignidad y que son queremos ser protagonistas sociales de nuestra vida. Eso es algo que ha acompañado todas las protestas y no en nuestro nombre, por ejemplo, frente a la guerra de Irak y sus SMS, que también Juan Carlos se acordará, yo creo, estábamos por allí en Madrid, y es algo que ha ido retomando hasta llegar al 15M en la forma de, lo llaman democracia y no lo es. Ha habido tres espacios que se estaban adueñando de esas dos claves, de la clave protagonismo social y de la clave dignidad. Uno es todo el entramado de economías sociales, por eso hemos tenido un taller aquí, porque muchas y muchos de los que estamos aquí buscamos la política en otros espacios, en la construcción de otros sistemas productivos, otras formas, digamos, de establecer solidaridad, otras formas, por ejemplo, de obtener financiamiento colectivo, otras formas, por ejemplo, de producir energía más sostenible, social y ambientalmente. Venimos, y hay muchas redes de economía social y de grupos de consumo que hoy se encuentran con una capacidad de autoorganización que sin ella no nos hubiéramos explicado el aterrizaje tan poderoso en tan poco tiempo de una fuerza política como Podemos. Esa es una de las trayectorias. Otra segunda gran trayectoria ya la conocéis, hemos participado y se ha comentado aquí con María Ángeles, por ejemplo. Las mareas de protesta, sean mareas sindicales, sea el 15M, sea el V de vivienda, en todas ellas ha habido un reclamo de recuperar las plazas, de hablar desde el intercambio, del gusto por la diversidad, de hacerse altavoz de luchas. Hoy es algo que se reclama también al espacio de Podemos. El tercer espacio que no acaba de coger fuerza es un espacio sindical, un ganemos laboral. Ese no existe. Y esa es una de las grandes limitaciones que tiene este gran ciclo de protesta. El cuarto punto sí se está dando en este país y es el espacio de lo que llamaría los partidos de ciudadanía. Esto no es nuevo, aunque sí es original de cómo se está haciendo en el Estado español. Y digo que no es nuevo porque desde el 2007 para acá tenemos experiencias de protagonismo social en forma de partidos. En Alemania los partidos pirata, el mejor partido, que se llamaba así, el que conquistó la alcaldía de Reykjavik, candidaturas populares o de corte asambleario a lo largo y ancho del Estado español, a nivel municipal, por ejemplo, o en una dimensión diferente que habría que un poco trasladar a la cultura política italiana, el movimiento 5 estrellas. Pero participan de ese rechazo, vamos a utilizar las palabras que más se utilizan por aquí también, ese rechazo de la casta, esa idea de construir desde abajo, esa idea de ser altavoz de luchas sociales y esa parte de construir superando viejos dilemas como izquierda-derecha, como dentro y fuera, como élites y masas. Queremos construir un gran espacio de deliberación. Ahí Podemos, era una herramienta más que necesaria. Y yo pues, agradezco mucho a las personas que en un momento dado han dedicado mucho tiempo a poner en esfuerzo esta herramienta. Y sobre todo agradezco mucho más a la gente que quiere participar para seguir garantizando que Podemos participa, sigue acompañando esas claves del ciclo de protesta. Tres cosas dejo para el debate. Y aprovecho porque está aquí Juan Carlos, aunque pues algún día nos podremos tomar un café o nos tomamos un café o una caña para hablar de estas cosas, me apetece también un poco ver cómo lo volcamos con la gente que está aquí y las que estáis aquí también en la mesa, ¿no? El primero, más importante, ya lo he dicho, Podemos no puede sustituir al ciclo de protestas, sin embargo puede ser una pieza clave en relanzar ese ciclo de protestas, para convertirse en un altavoz de luchas, en una defensa de esa idea de dignidad, aumentando el protagonismo social de la gente, a cada paso que da, en el partido, fuera del partido, en las candidaturas. Tiene que acompañar, no puede ser ni antes ni después. Tiene que estar rodando con esas economías propias, con esos futuros sindicalismos que no tenemos todavía, en clave de autogestión y por supuesto con mareas de protesta. Lo está haciendo y yo creo que ese es el camino. Para mí eso es lo fundamental. Menos importante, pero porque creo en la inteligencia colectiva, por eso menos importante, cómo se va a organizar Podemos internamente a partir de otoño.
Podemos existirá en la medida que acompañe ese protagonismo social. Y hay dos claves ahí. La primera, los círculos como herramienta para construir un espacio de abajo hacia arriba. Lo contrario sería cegar los pies de toda esa ilusión, de todas esas estructuras asamblearias como la que hemos vivido aquí este día de hoy, para construir un espacio. O los círculos tienen un protagonismo marcadamente significativo en la propuesta de liberación, en la revocación, no para organizar baronías territoriales, sino para que la gente siga siendo protagonista de su destino. Si Podemos como herramienta no cumple eso, yo creo que hay mucha gente que va a dejar este barco. Otra cosa es que funcione como marca electoral. Hay también el tema de la diversidad, y por eso el énfasis que estamos poniendo mucha gente en la rotación de cargos, portavocías, etcétera, etcétera. El tercer elemento no me parece el más importante, sin embargo, mediáticamente sí lo ha sido, por eso lo coloco. Candidatura sí o no de cara a las municipales. Yo vengo de una cultura más anclada en la autonomía, más anclada en el municipalismo. En parte porque la experiencia histórica de este país, 1931, por ejemplo, hizo que el sistema saltara por los aires cuando hubo una apuesta municipalista decidida que dijo sí a la República. No se venció arriba la República. La República empezó a caer por abajo. No quiere decir que podamos hacer estrictamente un paralelismo, pero el municipalismo, en este país muy caracterizado por los localismos, es más que interesante, necesario para construir. Por eso yo pienso, con respecto al tema de las candidaturas municipales, que estoy muy de acuerdo con lo que están planteando los compañeros en el sentido de que hay que sopesarlo. Pero creo que es inexorablemente una decisión que ha de tomarse en el contexto, dada la importancia del municipalismo en este país. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un Guañé en Barcelona, porque puede que acabemos con infinitud de chiringuitos, ganemos y recuperemos como en Sevilla, y eso no es jugarse con otra gente, pero creo que en la medida de lo posible, pensando también en las consecuencias, debe ser algo sopesado, y no quiero decir que sea el elemento top de esta agenda. En fin, para concluir, creo que estamos cambiando la cultura política, creo que estamos poniendo herramientas en todos los frentes, creo que esas herramientas todas tienen que actuar sinérgicamente, creo que no debemos abandonar la calle y las luchas, creo que Podemos es un altavoz perfecto para ellas, y creo que no está cayendo solamente el régimen del 78, creo que es más, y yo invito a leer un libro inspirador para mí, que fue el de Juan Carlos, La transición contra nuestros padres, que en lo que más fracasó la vieja izquierda es, no sé cómo lo dices tú, la pérdida de esa utopía sentida, practicada, vivida. O sea, se abandonó la idea de soñar. Por eso hemos empezado hoy por los sueños. Porque aunque queramos ser muy pragmáticos, creo que si queremos ir lejos, tenemos que ir despacio. Y por supuesto que necesitamos debates, objetivos, estructuras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y cuanto más participativas, formales, regladas, transparentes, y que responsabilicen a la gente y que pasen por los círculos de abajo de decisión, mucho mejor. Pero no olvidemos que esas energías de soñar y de utopía es la clave en la que nos estamos moviendo en Podemos, y es la clave que pueda crear este ciclo de cambio social y de transición en lo político, lo social, en lo económico, que creo que todas y todos nos merecemos en este país. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carmen y en mi currículum tendría que decir, o como presentación tendría que decir, que creo que estoy aquí porque era la número 19, me parece, en la lista a las europeas. Y además de eso, he estado toda mi vida participando en movimientos sociales de todos los colores, la Marea Verde, y en algún sindicato en algún momento, y en algún partido político en algún otro momento. Y además soy profesora de secundaria, profesora interina. Bueno, pues soy todas esas cosas, y ahora mismo estoy aquí como una persona más de Podemos. Me han invitado porque soy de fuera de Córdoba, creo que es mi único mérito, que viniera alguien de fuera de Córdoba. Bueno, pues yo soy de Sevilla, y agradezco muchísimo a los compañeros y a las compañeras de Córdoba que me hayáis invitado a estar aquí. Me gusta mucho ir a cualquier círculo y a cualquier encuentro, pero al de Córdoba particularmente, porque yo viví aquí un año, porque como soy profesora interina, pues la Consejería de Educación, cuando me contrata, que no es siempre, pues me manda de un lado para otro, ¿no? Y un año me mandó a Córdoba, me mandó al Instituto Guadalquivir, en Los Vikingos. Sí.
Pues me lo pasé muy bien en ese barrio, hice amigos entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras estupendos, vi una comunidad educativa y un barrio que va mucho más allá de la fama que suele tener los vikingos, y ese año además que fue el año 2011. Y en el año 2011, además de dar clase en el Instituto Guadalquivir, me tocó participar en los inicios de la Marea Verde de Córdoba y en alguna reunión, en alguna asamblea del 15M en el Boulevard. Y me alegra mucho que me hayáis invitado porque aquí veo a mucha gente que fueron compañeros y compañeros míos en aquella Marea Verde, en aquel 15M, y me encanta que nos hayamos reencontrado un tiempo después en esta misma sala, porque la última reunión de Marea Verde que tuve la suerte de presenciar o de participar fue en esta misma sala, en el Instituto Gran Capitán. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Me piden los compañeros, o me decían que el título de esta ponencia, o de esta charla, era Podemos como herramienta del futuro, y me parece que es un título muy adecuado, porque hemos conseguido muchísimas cosas. Desde que Podemos echó a andar y hasta hoy hemos conseguido mucho, ¿no? Mucho más allá de los resultados del 25 de mayo. A nadie se le escapa que Podemos ha venido a cambiar la agenda política del Estado español y también de Andalucía, que ha cambiado el discurso. Hemos introducido incluso hasta términos políticos que no se usaban. Eso de casta, todo el mundo se ríe mucho del término casta, pero todo el mundo lo usa. Lo usan hasta en la serie de Telecinco, que vi el otro día un anuncio de la serie esta del Chiringuito de Pepe, y los protagonistas hablan de casta. ¿Qué grado de influencia ha llegado a tener Podemos que en la serie de la tele usan casta? Y como término, ¿no? Porque está de moda. Y en los anuncios de televisión se le hacen guiños. Hemos cambiado la forma de entender un poco la política en el sitio donde vivimos. Todo se mueve al ritmo que canta Podemos. Si Podemos dice que el método son las primarias, aquí se apunta a las primarias a estar apuntado. De aquella manera, cada uno toma lo de las primarias como le parece oportuno. Algunos se lo toman más en serio y más profundamente, otros solamente como marca, como cuestión publicitaria, como cuestión... En fin, pero es verdad, hemos conseguido muchas cosas y lo hemos conseguido entre todos y entre todas. Entre los compañeros y las compañeras que tienen que dar la cara en los medios de comunicación, a veces unos medios de comunicación muy hostiles, y también entre todos y todas las que trabajamos en los barrios, las que trabajamos en las calles, en los centros de trabajo, que hacemos una labor de hormiguita, pero sin la cual no se podría entender el cambio profundo que se está produciendo. Esto es lo que hemos conseguido hasta ahora, esto y mucho más. Pero nos queda mucho por hacer y estamos hoy iniciando un curso político, bueno, o en los inicios de un curso político, en la que tenemos muchas cosas por delante. Y nos hemos puesto a trabajar todos en todas partes. Hoy estamos aquí en el Encuentro Provincial de Córdoba, supongo que sabéis que se estaba celebrando al mismo tiempo el Encuentro Provincial de Cádiz, que nos dicen los compañeros y las compañeras que ha salido estupendamente, que ha sido un encuentro de debate muy productivo. Y en todas partes, yo vengo esta mañana en mi barrio, en Sevilla, en un encuentro ciudadano para explicarle a los vecinos y las vecinas qué es lo que vamos a hacer en este curso. En fin, hemos iniciado el curso con mucha actividad porque es que la situación lo merece, porque tenemos muchas cosas por delante. Tenemos que seguir participando a través de nuestros eurodiputados en Bruselas. Y vaya papel que están haciendo los compañeros y las compañeras en Bruselas. Que la imagen internacional de la lucha de solidaridad con el pueblo palestino sea la compañera Teresa Rodríguez con esa camiseta es digno de estar orgulloso. Y por supuesto no solamente la compañera Teresa Rodríguez, la movilización de europarlamentarios que hubo el otro día contra el nombramiento de Cañete en la puerta del Parlamento, en la que los compañeros y las compañeras de Podemos han tenido un papel fundamental. Las magníficas intervenciones del compañero Pablo Iglesias, que vuelan por Facebook y por correos electrónicos y están en boca de todo el mundo porque están llevando la voz del pueblo a Europa por primera vez, o por lo menos así lo estamos percibiendo. Y entre discurso y discurso, entre movilización y movilización, algo que no es menos importante. Se están creando vínculos con movimientos políticos que van a ser nuestros compañeros, nuestros hermanos en la lucha que nos queda por delante. Por ejemplo, con los compañeros y las compañeras de Syriza, que ya están colocados en las encuestas como primera fuerza en Grecia. Y vamos a seguir ese ejemplo. Pero además de Bruselas, tenemos otros muchos retos. Tenemos el reto del proceso interno, al que supongo que el compañero Juan Carlos se referirá más pormenorizadamente. Un proceso interno en el que tenemos que decidir
cuáles van a ser nuestros límites o nuestro marco ético, cuál va a ser nuestro marco político, cuál va a ser nuestro marco organizativo. Los medios de comunicación se empeñan en plantear este proceso de debate como un encontronazo, como una discusión, como una confrontación. Y estamos hartos de repetir todas y todos, cada vez que algún periodista, que alguien nos pregunta, que no se puede confundir el debate, la democracia y la pluralidad con la confrontación. Es que en este país no estamos acostumbrados a debatir democráticamente, no estamos acostumbrados a la pluralidad y al llegar a acuerdos. Bueno, pues nosotros vamos a demostrar y vamos a dar otra lección que sí que podemos llegar a acuerdos, que hay muchos documentos sobre la mesa, que por supuesto tenemos visiones diferentes sobre determinados aspectos, pero que lo fundamental estamos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir dando la batalla. Este proceso es muy ilusionante y muy importante porque tenemos que decidir qué tipo de política, qué tipo de organización y para qué. Porque Podemos desde el principio ha planteado que quiere estar en las instituciones, con un pie en las instituciones, decimos siempre, con un pie en las instituciones y otro pie en la calle. Bueno, a mí me gusta más, vamos a tener un pie en las instituciones, pero el alma en la calle. Y ahí recoge la idea que lanzaba antes el compañero, de que Podemos tiene que seguir acompañando y relanzando, yo diría más, Podemos tiene que ser muchas cosas, tiene que ser una fuerza electoral, tiene que ser el altavoz de los movimientos sociales, pero es que tiene que ser un núcleo de movilización también. Es que desde los círculos tenemos que impulsar la movilización social, porque aquí se sigue recortando, desde el Gobierno central y desde la Junta de Andalucía. Y tenemos que seguir plantándole batalla a eso, porque la realidad no se cambia a golpe de boja ni de BOE. En el BOE y en el BOE se reflejan las luchas y las conquistas que se arrancan en la calle. Así es que por mucho que nos enredemos en los debates electorales, que son fundamentales, no olvidemos que Podemos viene de las calles, de los movimientos, de las mareas, del 15M, y que tiene que continuar los movimientos. Cuando tengamos que decidir sobre el modelo organizativo, pensemos qué modelo organizativo para que sea muy eficaz a la hora de presentarnos a las elecciones, pero también muy eficaz a la hora de articular y de impulsar las luchas en la calle. Porque sin las luchas en la calle, nuestros representantes, que los vamos a tener seguros, no son nada. Importante también este curso, y ya voy terminando, por algo que decía antes el compañero, queramos o no queramos, flota en el ambiente el debate de las municipales. Podemos intentar obviarlo, podemos intentar retrasarlo, pero es que lo hablamos todos y todas y lo sabemos. Lo hablamos en nuestros círculos, lo hablamos en los bares, se habla en los medios de comunicación, está en la agenda, queramos o no. Porque además no puede ser de otra manera, porque es que si hemos decidido dar el paso desde los movimientos sociales hacia los movimientos políticos, es que tenemos que tener en nuestra agenda las elecciones, las municipales también. Y además que Podemos estar presente en el debate de las municipales. Cualquiera, desde opinadores de los medios de comunicación, periodistas, otras fuerzas políticas, se refieren, nombrándolo o no nombrándolo, a Podemos. Nosotros decimos muchas veces que tenemos que entrar en política, tenemos que hacer política porque hacemos política o nos la hacen. Pues yo digo, o hacemos elecciones municipales o nos las hacen, porque nos las van a hacer. Y ya hay determinados movimientos en el que nos quieren hacer a la gente de Podemos a las municipales. Y estamos recibiendo, y todas y todos lo sabéis, yo no estoy diciendo ningún secreto, todo tipo de presiones, desde los medios, desde otras fuerzas políticas, desde los entornos sociales, para que hagamos una cosa o la otra intentando decantar a Podemos. Y Podemos va a tener que tomar una decisión y la vamos a tener que tomar entre todos y todas, en los círculos, después del debate, pero yo sí creo, y yo sí casi pediría, que a la hora de afrontar un debate sobre las municipales lo afrontemos sin miedo, lo afrontemos sin prejuicio, lo afrontemos sin... Hay muchos argumentos y más que argumentos, muchos temores, ¿no?, que a veces nos hacen decantarnos y tener una actitud un poco tibia. Porque van a entrar muchos arribistas en las listas, porque no sabemos, porque somos muy jóvenes, porque nos ha cogido muy pronto. Para la próxima, cuando tengamos... No podemos desilusionar a la gente. Nosotros nos presentamos el 25 de mayo en las elecciones europeas con una pregunta. ¿Cuánto? Cada uno respondería a esa pregunta de una manera. Pero es verdad, la gente fue a votar a los colegios con ilusión. Yo era interventora en algunos colegios electorales y apoderada, y la gente entraba en el colegio. Vosotros, si los de Podemos nos abraza, una cosa que no se puede decir, que esto es propaganda electoral y tal, ¿no? Y la gente votó de verdad con ilusión. Esa fue la última vez definitiva, ya no va a poder la gente nunca más votar con ilusión. La gente tiene esa ilusión y la sigue teniendo. Yo creo que no debemos decepcionar esas expectativas
y frustrar esas expectativas, tanto de la gente que participa en Podemos, que está participando en su círculo, que está pensando ya en cómo mejorar sus pueblos, cómo mejorar sus barrios, sino no desilusionar a la gente que votó con ilusión el 25 de mayo y que quiere volver a votar otra vez con ilusión en las elecciones municipales. La inexperiencia tampoco me vale como argumento, la inexperiencia se adquiere. Y experiencia, a lo mejor no tenemos experiencias como gestores municipales, pero en Podemos hay gente preparadísima. Y con preparadísima no me refiero a 4 másteres y 3 idiomas, que también, sino gente preparadísima que lleva años curtida en los movimientos sociales, participando en presupuestos participativos, participando en asociaciones de vecinos, por supuesto que sabemos gestionar. Y en cualquier caso, por muy mal que lo hagamos, no lo vamos a hacer peor que ellos. Otro argumento más. Otro argumento más. Hemos venido, o vinimos, todos y todas, no me refiero a la gente que estamos en esta mesa, hemos venido a cambiarlo todo. Y las cosas hay que darle la vuelta a todos los niveles. Hay que ganar las generales y las vamos a ganar. Hay que ganar las andaluces y las vamos a ganar. Y hay que ganar las municipales y las vamos a ganar también. Solamente nos hace falta el arrojo y la valentía de decir que sí se puede. Pues claro que se puede. Y por último, el argumento del arribismo. Los arribistas que van a venir, se van a meter los círculos. Vamos a ver, vamos a pensar un momentito todos y todas en nuestro círculo. Si un arribista se acerca al círculo de mi barrio, lo identificamos a la segunda asamblea, a la segunda ronda de preguntas. Si la gente en los círculos nos conocemos todos, sabemos quién trabaja y quién no trabaja, quién es honesto y quién no es honesto, ¿quién va a decidir si nos presentamos a las municipales? Pues la gente de los círculos, que conoce perfectamente quién trabaja y sabe quién es arribista y quién no. Porque el poder tiene que estar en los círculos y las decisiones tienen que estar en los círculos. Y vamos a seguir construyendo los círculos, porque la mejor manera de no desilusionar, de no dejar pasar el arribismo, de que las cosas salgan de la mejor manera posible, es con la inteligencia colectiva, construyendo todos y todas desde la base. Y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en las calles. Vosotras y vosotros, gracias a la gente de este instituto que nos ha abierto las puertas, gracias Juan, gracias a Luis, trabajador que le dijeron, te ofrecemos dinero, y él dijo, no me podéis pagar que esté aquí un sábado, estoy aquí porque apoyo este tipo de decisiones. Gracias Luis por abrirnos esta puerta. ¡Qué bueno! Hay gente que cree que todo se compra con dinero y no es así. Siempre que voy a un sitio me acuerdo de Trillo, el del PP, y si yo fuera Trillo vendría aquí y diría, qué gusto estar aquí en Huelva. Me acuerdo de él y metiendo la pata todo el rato. Hace apenas unos meses tiramos una piedra en el estanque. No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir, intuíamos que iba a ocurrir algo, pero no lo sabíamos. Tiramos la piedra en el estanque contando con que iba a hacer olas, y vaya si ha hecho olas. La que habéis liado. La que habéis liado vosotras y vosotros. Decimos muchas veces que el poder no tiene miedo a la izquierda, no tiene miedo a los partidos. El poder lo que tiene miedo es a la gente consciente. Y si algo hemos logrado en Podemos es pues este tipo de reuniones. Gente que había tirado la toalla, gente que ya no confiaba en nada, gente que había delegado la política y que empezó a decir, y si todo lo que me han contado es mentira y es verdad que sí se puede. Fijaos que en el primer momento entendíamos que había que romper con algunos sentidos comunes que había en nuestra sociedad. Nosotros entendíamos de dónde veníamos y algunos tenemos una biografía muy clara. Habíamos intentado en partidos políticos y nos habíamos ido, conscientes de que era imposible, por las inercias de esos partidos políticos, construir transformaciones. Y mira que hay gente digna. Todavía soy consciente de la cantidad de gente digna que hay en las formaciones políticas, por ejemplo, en la formación política donde yo he militado durante mucho tiempo. Después estalló el 15M, y el 15M, fijaos, de repente abrió nuevas puertas de conciencia. El 15M nos sirvió para que los desarrollos en España no fueran los desarrollos de Grecia. El 15M, fijaos, no fue una respuesta, fue una pregunta, y aprovecho para decir, oigan,
si el 15M está muerto, ¿por qué demonios estamos aquí tantísima gente? Que nos lo expliquen, porque venimos del 15M. Cuidado, no somos el 15M. Hay una cosa que me gusta contar, se lo cuento siempre a mis alumnos, que es un cuento de Borges. Hay un emperador caprichoso que le pide a sus cartógrafos que le tracen un mapa del imperio bien detallado. Y le hacen un mapa del imperio que ocupa toda una ciudad. El emperador se pasea por el mapa y monta en cólera, porque dice que en ese mapa no aparecen sus bosques de robledos, sus bosques de hayedos, sus afluentes, los picos coronados de nieve de sus montañas, y allá que se ponen a trabajar los cartógrafos y le hacen un mapa que ocupa toda una provincia. Y el emperador se pasea por ese mapa y vuelve a montar en cólera y dice: en este mapa no aparecen los estucos y los grabados de mis palacios, no aparecen mis colecciones de cuadros, no aparecen los rasgos diferentes de las gentes de mis pueblos. Y al final los cartógrafos le hacen otro mapa que coincide puntualmente con el imperio. Termina el cuento de Borges, que ocupa apenas una página, diciendo que ese mapa, de acuerdo, era exacto, pero era inútil, porque no servía para nada. Y ese mapa, hecho jirones, estaba en ciudades perdidas, habitadas solo por monos. Inútil en su propia condición descomunal. El 15M nadie lo puede representar, a no ser que fuera, como en este mapa, un reflejo fiel de lo que era. ¿Por qué? Porque el 15M era una multiplicación de maneras de ser. El 15M eran 1000 rostros, cientos, millones de rostros diferentes, cada uno con su propia imagen, con su propia reclamación. Nadie puede representar al 15M. Por eso se equivocaron quienes dijeron que el 15M era una respuesta a nada. Es mentira. El 15M era una pregunta. Era una pregunta a la economía: ¿por qué me tratas como una mercancía? 100 años de luchas obreras no han servido para nada. 100 años para decir que no somos como las zanahorias o las patatas, cuyo precio sube o baja en el mercado en virtud de la oferta y la demanda de patatas o zanahorias. No. 100 años de luchas obreras para que haya un salario mínimo, para que haya convenios laborales, para que haya derechos vinculados al trabajo, para que tú ahora me vengas a decir que somos una mercancía más, para que fijaos cómo nos han robado hasta el lenguaje, que hasta los sindicatos hablan de mercado de trabajo. Sin darnos cuenta, se van metiendo en nuestra cabeza, incluso en nuestro propio lenguaje, hablamos con el lenguaje de ellos. Como decía Javier Craig, cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú por magnitud. Es decir que, fijaos, sin darnos cuenta, hablamos el lenguaje de ellos, y en hablar el lenguaje de ellos nos va la posibilidad de plantear las alternativas. El 15M dijo: no somos mercancías en manos de banqueros que han convertido a la economía en algo ficticio. Si es que, ¿cómo demonios puede ser que lo que más beneficio te da sea el dinero que no existe? Hizo otra pregunta a la política. Dijo: oye, si tú eres el representante, ¿por qué no me representas? Y bastó hacer esas dos preguntas para que todo el sistema empezara a tambalearse. Es verdad que, como decía Carmen, el sistema se tambalea primero por la gente más decente. Los primeros que se dan cuenta de que las cosas no son así son la gente decente, mientras que la gente indecente, o la gente con más miedo, o la gente más cobarde, se atrinchera. Claro, en el corto plazo, después del 15M, tenía que sacar mayoría absoluta el Partido Popular. No nos engañábamos algunos. Éramos conscientes de que el 15M lo que tenía que hacer es abrir un proceso de incremento de la conciencia. Y ese incremento de la conciencia siempre es lento. ¿Qué pasa? ¿Que de un día para otro chasqueas los dedos y ya la gente cambia su manera de pensar? Eso es ingenuo. Sabíamos que no era así. Pero de repente habíamos roto los candados. Habíamos roto los sepulcros que tenían encerrada a nuestra democracia, y habíamos sacado a nuestros propios fantasmas a revivir. Fijaos que éramos conscientes de que en el corto plazo la derecha iba a tener miedo, la gente asustadiza iba a decir: cuidado, que vienen estos. Pero fijaos, íbamos a romper todos esos elementos que tenían encadenado a las fuerzas políticas progresistas de nuestro país y que no se atrevían a avanzar. Y de repente, fijaos, el 15M hizo esas dos preguntas, y es como en el cuento el niño que le dice al emperador que está desnudo.
Y el 15M, fijaos, nos permitió empezar a construir un relato alternativo, a diferencia de Grecia, que, porque no tuvieron un 15M como el nuestro, empezaron a crecer las fuerzas políticas de la extrema derecha que decían la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los perroflautas, la culpa la tienen los sindicatos todos, como si todos fueran iguales, la culpa la tienen los partidos como si todos fueran iguales. El 15M fue un regalo, fue un regalo, y nosotros somos conscientes que venimos del 15M, pero cuidado, no somos el 15M. Cuando pusimos en marcha Podemos, establecimos una idea de partida, establecimos, como se dice ahora, que es un poco arrogante, una hipótesis. Dijimos, fijaos, el movimiento social no basta para que esto cambie. Había gente que decía, sí, ya está la gente enfadada y ya solamente el movimiento social va a bastar para que haya una respuesta. Dijimos nosotros, no nos lo creemos. Pero no por pretender que somos moralmente superiores a quien pensaba lo contrario, no. Entendíamos que o inyectábamos en la sociedad un catalizador para convertir esa indignación en política o no conseguíamos nada. Y había gente que decía, no hace falta ningún catalizador, ya solamente el movimiento social tiene la suficiente riqueza como para encontrar una respuesta. Y dijimos nosotros, no nos lo creemos. Y dimos un salto y no le pedimos permiso al 15M. Seríamos unos arrogantes y unos mentirosos si dijéramos que Podemos es el 15M. No somos el 15M. Venimos de ahí. Venimos de otras experiencias, pero dimos un salto y entendimos que el 15M, que nos había enseñado muchas cosas, no bastaba para encontrar una solución a nuestros problemas. Y decidimos montar Podemos. Quien piense que Podemos es el 15M se está equivocando. Y hay mucha gente que a lo mejor está en Podemos pensando que es el 15M y se va a defraudar. Por favor, no os defraudéis, trabajad en el 15M. Necesitamos que haya gente en las calles, en los pueblos, con esa lucha espontánea, esa pluriforme, esa lucha que se reinventa cada día. Hace falta que siga, pero nosotros no somos el 15M. Entendimos, fijaos, en Podemos, cuando pusimos en marcha este proceso, que la última vez que se asustó Europa, fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. Y ahí entendimos cosas. Entendimos que lo que les da miedo es perder poder político. Y entendimos que lo que les asustaba era perder poder político. Y por eso decidimos dar el salto. Fijaos que yo fui un defensor desde el 15M, donde trabajé, de que en el principio no había que convertir el 15M en un partido político, que era un error, porque en ese momento nadie lo hubiera entendido. Pero las cosas han evolucionado. Y 3 años después entendimos que había que dar el salto. De que entendíamos que, fijaos, venimos de peleas esenciales. La pelea de la plataforma de afectados por la hipoteca, las peleas de las mareas, las peleas de tanta gente en la calle, frenando estas políticas que quieren privatizar nuestro país. Pero entendíamos, fijaos, que todas esas peleas concretas iban a concretarse si en vez de hacer fuerza, nosotros poniendo nuestro cuerpo para frenar un desahucio, éramos capaces de hacer una política pública que recogiera lo que ya ha recogido Europa, que la ley de desahucios en España, que la ley inmobiliaria en España es un fraude, que solamente beneficia a las grandes inmobiliarias y que es un robo legal. Y entendimos, fijaos, que hacía falta que la gente estuviera en la calle, en la plataforma de afectados por la hipoteca, presionando, pero que íbamos a conseguir avances espectaculares si teníamos la fuerza suficiente como para hacer una nueva ley hipotecaria, una nueva ley inmobiliaria que impidiera, que demostrara que no puede ser el beneficiario siempre el rico y siempre el perjudicado, el pobre. Y por eso dimos este salto. Y es muy importante entender, no somos ese movimiento social, hemos dado un salto. Venimos de ahí, claro que venimos de ahí. Claro que tenemos que seguir alimentándonos de esa lucha social, pero cuidado, hemos dado un salto en esa dirección. Y ese salto no viene de la nada, ese salto lo hemos construido con mucha memoria. Y dejadme contaros una cosa que la estoy contando mucho porque para mí es muy importante. Leía recientemente un libro sobre la Comuna de París de 1871. Ese levantamiento de gente como nosotros,
unos 15M adelantados en el tiempo, que en la expresión de Carlos Marx quisieron asaltar los cielos. Qué expresión tan hermosa. Los comuneros cielos frente a la monarquía de Versalles. Y se enfrentaron al ejército francés y se levantaron contra el ejército alemán que estaba rodeando París. Fijaros qué cuestión más hermosa. Bismarck soltó a los soldados franceses que había apresado en la guerra diciendo: estos soldados que he apresado tienen que luchar contra los comuneros, porque el riesgo no está en los soldados franceses, el riesgo está en los comuneros, porque los comuneros van a contaminar a la gente de mi país. Y Bismarck decide soltar a los soldados franceses para que peleen contra los comuneros, porque sabe que el riesgo está en este tipo de movimientos populares que apelan a un nuevo sentido común. Y esos soldados que suelta Bismarck se unen a la lucha contra los comuneros. En Montmartre, detenidos, atados con cuerdas, los comuneros derrotados, los lleva un sargento camino de una prisión y un soldado francés en un caballo le dice al sargento: para, sácame a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Sácame a los que tengan el pelo blanco. El sargento, esa tarde de 1871, saca a los que tienen el pelo blanco, se los entrega al general. El general los pone aparte frente a un muro y allí mismo los fusila. El sargento pregunta: ¿pero qué haces? ¿Por qué los has fusilado? Y el general dice: la gente que tiene el pelo blanco que se ha levantado hoy, en 1871, son los que ya se levantaron en la revolución de 1848, son los que tienen memoria, porque se levantaron en 1848 y se levantan ahora. Pues ¿sabéis qué os digo? Gracias a los que tenéis el pelo blanco, porque fuisteis vosotras y vosotros los que trajisteis la democracia. No la trajo Fraga, no la trajo el rey, no la trajo Suárez, la trajisteis vosotras y vosotros. Gracias. Venimos de esa memoria, no venimos de la nada, no venimos de inventarnos a nosotros mismos, sabemos perfectamente de dónde venimos, sabemos perfectamente quiénes somos, sabemos perfectamente cuáles son las luchas que queremos, pero entendimos que con los marcos que nos ofrecían los partidos de la casta y sus medios no teníamos solución, teníamos que romper sus marcos. Y le hemos dado muchas vueltas. Teníamos una ventaja y es que estábamos en las peleas, no hemos sido nunca intelectuales en nuestra torre de marfil. Hemos sido siempre profesores de ciencia política en la calle, siempre, siempre. Y entendimos que o rompíamos esos marcos o estábamos derrotados. Y allá que, fijaos, nos fuimos a montar La Tuerca, un programita hecho por 4 locas y locos en una televisión de barrio, donde empezábamos a debatir de una manera diferente. Y a partir de La Tuerca dimos el salto a otro tipo de televisiones y Pablo, con su genio mediático, empezó a encontrarse con el favor de la gente que decía: yo pienso como ese de la coleta. Y de repente Pablo, que le echó el coraje de entender que hace 50 años nos echábamos al monte y ahora nos echamos a los platós de televisión. Hay gente que nos dice: qué duro es debatir con esa gente, y nosotros contestamos siempre: más duro era echarse al monte con la guerrilla. Somos conscientes de que estamos en esa pelea. Y fijaos, Pablo se echó ahí, empezaron a invitarnos, las contradicciones del sistema capitalista. En un momento, fijaos, de gran confusión, donde las grandes empresas no saben si te van a beneficiar, si no, y de repente dicen: es que esto me sube la audiencia, y empiezan a darnos hueco, y empezamos a colarnos. Fijaos que a partir de La Tuerca empezamos a romper el sentido común de esta gente. En un momento de crisis, en un momento, fijaos, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, que es como llamaba Gramsci a las crisis.
Yo llevo en mi computadora, en mi ordenador, que llevo a las televisiones, tengo la foto de Gramsci, este secretario general en su tiempo, ¿no?, del Partido Comunista, un heterodoxo, un tipo que se llevaba muy mal con Stalin y por eso se pudrió en la cárcel. Cuando Mussolini lo condenó a estar 20 años en la cárcel, el fiscal le dijo: te acuso solamente para que tu cerebro no piense durante 20 años. Esta era la acusación. Recuerdo que el otro día en televisión me dice un diputado del Partido Socialista: ¿y ese que tienes ahí quién es? Gramsci. ¿Ah? Y a la semana siguiente viene el caradura y me dice: tú sabrás que tienes a un comunista stalinista ahí en tu ordenador. Yo pensaba: qué ignorancia. Gramsci, fijaos que se pudrió en las cárceles de Mussolini acusado de que no pensara, porque era un heterodoxo. Uno de sus primeros artículos es la revolución contra el capital, porque él dice que la revolución rusa se hizo contra Marx. Fijaos qué tipo, un marxista que dice: Marx metió la pata, porque Marx dijo que las revoluciones tenían que tener lugar en los países capitalistas más desarrollados, y tiene lugar en el país menos desarrollado, que es Rusia. Y dice: pero da igual, es una revolución. Fijaos cómo no le iba a odiar Stalin, que era un autoritario. Gramsci es ese tipo genial que dijo que los momentos de crisis como el actual son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y dice que en esos momentos es cuando vienen los monstruos. En aquel momento llegó el monstruo del fascismo. Y el juez de Mussolini lo condenó a no pensar. Yo me acuerdo siempre de Floriano. Floriano, ¿sabéis que es portavoz del Partido Popular? Y el otro día dice el tipo, sin que se le moviera un músculo de la cara, dice el tipo: claro, si es que estos de Podemos existen porque los habéis sacado en televisión. Si no los hubierais sacado, la gente no los hubiera visto y no los hubieran votado. Pues claro, nos ha jodido Mayo con que llueve. Esa es la concepción del Partido Popular. No los saques, así la gente no los vota. Pues aquí estamos, gente, aquí estamos. Hemos salido y la gente nos conoce. Claro, en Televisión Española no salimos. Estamos vetados. Y en Telemadrid también. En Telemadrid salimos de vez en cuando en estos programas. El otro día me llamó mi hermana escandalizada: Juan Carlos, por la tele hay un programa que se llama Desmontando a Monedero. Y entonces digo: no me hagas poner la tele. Ponla. Está muy interesante. Mierda. Entonces salía una supuesta alumna mía, de espaldas, en penumbra, con una voz distorsionada, parecía la niña del exorcista, y decía: Monedero en clase separa en un lado a los blancos, os lo juro, en un lado a los blancos y en el otro a los inmigrantes y a los minusválidos. Decía: no puede ser verdad. Y todos los tertulianos: es que es intolerable, es que hay que ver cómo son estos de Podemos, la que van a montar en España y tal. Y decía: pero por Dios bendito, en fin. Bueno, mierda, no he empezado, Ángel. Estoy todavía me han dado 10 minutos y ya me los he comido aquí haciendo chistes. Bueno, mirad, os decía, para terminar, es mentira. Es mentira, no va a terminar. Pero tú, Ángel, tú, de verdad, cuando tú veas qué tal, porque aquí tenemos que irnos a las 8, tenemos que irnos, que está Luis desde las 8 de la mañana. No, mirad, decidimos, para que tengamos herramientas, fijaos, decidimos cuando nos pusimos en marcha que había que romper los marcos en los cuales querían que pensáramos las cosas. Decidimos, fijaos, yo le cuento a mis alumnos, antes de ayer empezaron las clases. Yo les contaba a mis alumnos siempre algo que nos contaba Jesús Ibáñez, uno de nuestros maestros en Madrid, de los maestros. Fijaos, pero cómo no vamos, si es que venimos de muy lejos. Jesús Ibáñez era el sabio de nuestra facultad. Iba siempre con su barriga, fumando en pipa, se le caía la ceniza en la barriga, iba siempre con la bragueta abierta. Decíamos: Jesús, la bragueta. Vale, y se la subía el hombre, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Venían los premios Nobel de física, de química, a la facultad a verle a él. No venían a ver a los de la corbata y el traje que insultaban a Jesús, venían a ver a Jesús Ibáñez.
Y de repente nos traía a clase a René Zom, a Ilya Prigogine, nos traía y decíamos, no entendíamos muy bien cómo nos podía traer este señor desgarbado. Jesús Ibáñez nos enseñó tantas cosas, nos enseñó a ser desobedientes, nos enseñó a pensar con ejemplos. Él nos decía, si tú no tienes un ejemplo, no lo has entendido. Y yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Alemania, que siempre nos decía lo contrario. El primer día que yo llegué a Alemania, un profesor súper importante, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Quien piensa con ejemplos es que no entiende las cosas. Hay que ir al pensamiento abstracto. Poner ejemplos es ser vulgar. Los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Era como mi pequeño homenaje a Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez nos contaba siempre, fijaos, algo que creo que resume lo que es Podemos. Un monje que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es el sueño y lo que es la vigilia. Y llega a la última lección y le pone un palo encima de la cabeza y le dice, si me dices que este palo existe, te daré con él en la cabeza. Si me dices que este palo no existe, no te daré, te daré con él en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con él en la cabeza. La única solución es que tú le quites el palo al maestro y le digas, ¿y ahora qué? ¿Listo? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero con las reglas que me has marcado, me vas a dar con el palo en la cabeza, tengo que inventarme una nueva dimensión. Y eso es lo que hemos hecho en Podemos. Nos hemos inventado una nueva dimensión. Fijaos que las instituciones están ahí, la Constitución, la Judicatura, la Corona, los medios de comunicación, las relaciones internacionales, no funcionan, pero están ahí. ¿Qué hacíamos nosotros? Y es verdad que podíamos imaginar un mundo mejor, pero no estaba todavía aquí. ¿Qué demonios hacíamos? Entre ese mundo que ya no funciona, pero no se ha marchado, y un mundo muy promisorio, muy prometedor, pero que no ha llegado. ¿Qué hacemos? Pues hicimos algo que aprendimos en América Latina. Tienes que confiar en la gente. Tienes que confiar en la gente. Y nos dijeron, populistas. Pues ¿sabéis qué os digo? Que si confiar en la gente es ser populista, somos populistas, nos da lo mismo. Y fijaos, empezamos a romper esquemas. Empezamos a romper el esquema de la impunidad. Hice un libro sobre la transición donde había un chiste espectacular, donde un tipo en el año 77 está dando un mitin y dice, o nosotros o el caos. Y desde el público uno le dice, el caos. Y dice el tipo, da igual, el caos también somos nosotros. Mi amigo Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, dice que este país, a fuerza de decirle, hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques, nos convertimos en insignificantes. Nos convirtieron en insignificantes. Somos el país de usted no sabe con quién está hablando. Ahí está Esperanza Aguirre, que cuando los policías les sirven a sus bienes, allá adelante, pero cuando los policías le quieren poner una multa, arrastra a los policías y arrastra las motos y dice, estos no son policías, los policías solamente son los que me sirven a mí. Y se enfadan cuando decimos, hay muchos policías con Podemos, muchos militares con Podemos, que están deseando recibir órdenes de un gobierno diferente. Policías que quieren recibir la orden de detener a los ladrones. No policías que reciban la orden del gobierno de golpear a su propio pueblo. Decidimos, fijaos, romper esa idea y por eso les hemos dado tanto miedo, porque saben que con nosotros no pueden pactar. Saben que llega el PSOE y le tapa las vergüenzas al PP, y llega el PP y le tapa las vergüenzas al PSOE, y de repente llegamos nosotros y dicen, ¿y estos quiénes son? Hace 3 semanas nos llamaron de la embajada norteamericana, esto que si podemos vernos. Y nosotros le hemos contestado, pues es que ahora no tenemos mucho tiempo. Y somos conscientes, fijaos, que la embajada norteamericana ha llamado a muchos profesores, ha llamado a mucha gente diciendo, ¿y estos quiénes son? Porque estaban descolocados. Porque fijaos, la arrogancia de la academia, la arrogancia de los medios de comunicación, la arrogancia que decía, esto de poder, eso no existe, esto no existe. Ya, lo de Gandhi. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te combaten. Y entonces es cuando ganas. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Ahora nos quieren combatir, pero es muy tarde. Ya estamos ganando, compañeras y compañeros. Ya estamos ganando. Hemos roto muchos ejes. Hemos roto el eje de la impunidad. El eje de que, de repente, que los dioses nos libren de tener algo que ver con la muerte de Botín. Nada.
Ni la hemos deseado. Ni siquiera la hemos deseado. Pero fíjense ustedes, fijaos vosotros, que de repente Botín, en la última cena, nunca mejor dicho, con 5 periodistas, Jesucristo iba con apóstoles, estos con periodistas, sacad nota, sacad nota. En su última cena con 5 periodistas les dice: ando profundamente preocupado con el ascenso de Podemos. Pues claro. Me recuerda a un chiste de nuestro filósofo nacional, que no es Ortega y Gasset, y mucho menos. Está diciendo que me calle todo el rato. Que no es Ortega y Gasset, y mucho menos Sabater, que es el roto. Que vienen las masas enfurecidas y viene el capataz a decirle al patrón: vienen las masas enfadadas, y dice el patrón: despídanlas. Y dice: es que no tienen trabajo. Pues quítanle las subvenciones. Y dice: es que no tienen. Pues destruyan sus casas. Y dice: es que no tienen casa. Mierda, estamos jodidos, ¿no? De alguna manera, fijaos, con la gente de Podemos ha pasado eso. De repente tienen miedo. ¿Sabéis por qué? Os lo hemos dicho antes, tienen miedo porque no pueden pactar con lo que significa Podemos. No pueden ofrecernos formar parte de esa casta. Y hemos dicho que lo primero que vamos a hacer en muchos sitios es auditorías. A ver dónde está el dinero que era de todos nosotros y nosotras. Y de repente les entra susto. Fijaos que también rompimos otro marco. Decían, el Partido Socialista y el Partido Popular decían: somos uno el centro derecha y otro el centro izquierda. Y nosotros hemos dicho: no queremos hablar de derecha y de izquierda. Venimos de donde venimos, traemos nuestra tradición, sabemos lo que significan, sabemos que cuando alguien dice: yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, sabemos que es profundamente conservador esa persona. Es como cuando alguien dice: yo no soy racista, pero conozco un gitano que tiene 3 pisos y ha robado las cañerías, un negro que ha parido 3 veces en la Seguridad Social. Sabemos que cuando alguien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas, se está pidiendo la tentación de la inocencia. Pero sabemos que ser de derechas o de izquierdas no nos sirve para interpretar las cosas. Son categorías que son muy subjetivas. Y están diciendo, fijaos, sospechemos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están insistiendo que ellos son uno de centro derecha, otro de centro izquierda, y que nosotros somos la izquierda de la izquierda de la izquierda. Y decimos: no es verdad ese marco, no lo asumimos. Y ahí, fijaos, hemos aprendido mucho de Julián Guita en el Frente Cívico. Que tú estás de acuerdo en que no quieres que haya ningún abuelo con una pensión de mierda, que encima estás sosteniendo con esa pensión de mierda a sus hijos y a sus nietos y no tiene para pagar la calefacción. ¿Le vas a pedir el carnet de nada? No. ¿Está con nosotros? Pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Y fijaos que aprendimos que teníamos que dejar el carnet ideológico a un lado. Y entendíamos, fijaos, que hay gente que dice que es de izquierdas pero pega a su señora, o desprecia a los inmigrantes, o devasta el medio ambiente, o luego roba con los ERES o con lo que sea. Y por tanto decimos: no significa nada ser de derechas o de izquierda. Y dice nuestro amigo Cañamero: es que esto no es de extrema derecha o de extrema izquierda, es de extrema necesidad. Y dijimos: tienes razón, es que hay 25% de desempleo, 1 millón de jóvenes que se han ido de este país, 360 desahucios todos los días, niños que se vuelven a desmayar. En Gamonal, este barrio burgalés, ganó el Partido Popular, con mayoría absoluta. Pero el pueblo se echó a la calle cuando le quisieron hacer ese subterráneo. ¿Qué pasa? Que vamos a preguntarles: oye, tú no vengas aquí a pelear porque tú votaste al Partido Popular. Oye, tú no vengas aquí porque votaste en su día al Partido Socialista. Y hemos dicho que eso nos da lo mismo, que aquí no pedimos el carnet a nadie. ¿Que estás de acuerdo con lo que estamos planteando de hacer un nuevo proceso constituyente, de devolverle el poder a la gente, de dejar de delegar la política, de dejar de estar subordinados a los ricos? Pues bienvenido seas. ¿Cuánta gente hay? Fijaos que con este planteamiento está llegando con nosotros. Hay gente del Partido Socialista que está indignada porque se da cuenta de que es mentira, que de repente hacen un cambio de chapa y pintura, que nombran a Pedro Sánchez, que se viste como Pablo Iglesias. Oiga, no me joda. Que se pone una camisa blanca y una corbata roja, pero que después han votado la ley orgánica para hacer al rey aforado. Que no han planteado, y se lo hemos dicho 1000 veces: vais a cambiar el artículo 135 que cambiasteis, que le da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social, y no están a favor de cambiar el artículo 135. Fijaos que hay mucha gente que recuerda que votó a Zapatero en 2004 por el no a la guerra, pero sabía que había problemas y fueron a Ferraz esa noche y dijeron: no nos falles, no nos falles. Hace unas semanas, Zapatero, el mismo Zapatero, fijaos que recibió un memorándum de Europa para cambiar nuestra Constitución y no nos enseñó la carta que le mandó Europa. Resulta que la publica en sus memorias. ¿Y a quién le pide que le presente sus memorias? A Tony Blair.
Y las memorias de Zapatero se las presenta Tony Blair, uno de los 4 de la foto de las Azores, contra la cual hicimos todas esas protestas y lo pusimos como presidente. ¿Cuánta gente decente del Partido Socialista se siente absolutamente engañada? ¿Cuántos votantes del Partido Socialista se sienten engañados? Y por eso decimos, no nos van a dividir con las cuestiones ideológicas, no nos vais a dividir diciendo yo soy de izquierda, yo soy de derechas. Aquí cabemos todos los que estemos contra la casta, así que bienvenidos todos los que hayáis votado al Partido Socialista u otras formas políticas. Esta es vuestra casa, no van a dividir más al pueblo. Aquí cabe cualquiera que esté dispuesto a pelear desde hoy en adelante contra la casta. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Y termino. Termino de verdad, porque me he enrollado. Ángel, tiene razón. Termino. Mirad, si hay algo que ha caracterizado a Podemos desde el comienzo, es que hemos confiado en la gente. Por eso nos han llamado populistas. Le dijimos, Pablo, preséntate. Dijo Pablo, coño, preséntate. Dijo Pablo, me presento si conseguimos, no recuerdo cuánto nos dimos, un mes, para conseguir 50.000 votos. Y dijeron, estáis locos, no lo vais a conseguir y vais a quedar en ridículo. En un día teníamos prácticamente el doble. Y dijimos, vamos a hacer un programa electoral con la gente. Estáis locos, va a salir una mierda de programa, ya. Qué curioso que el programa que hemos presentado a las europeas se ha traducido en que todos los partidos, todos del grupo de la izquierda europea, Syriza, Die Linke, el Front de Gauche, la propia Izquierda Unida, han elegido a Pablo Iglesias como el candidato a presidir el Parlamento Europeo. No será tan malo el programa electoral que hicisteis vosotras y vosotros cuando toda la izquierda europea dice que ese es el programa que les representa. Gracias por haber participado, compañeras y compañeros. Gracias. Y nos dijeron, no confiéis en la gente, ¿cómo vais a hacer primarias? Y dijimos, vamos a hacer primarias. ¿Estáis locos? Vamos a hacer primarias. Hicimos primarias y ninguna elección en toda la Unión Europea para unas elecciones al Parlamento Europeo ha tenido tantísima gente. Y ahora de repente tenemos un problema, y esto es lo último que quería deciros. Tenemos un reto, no un problema, un reto, y que tenemos que dotarnos de una organización. Y entendemos que tenemos dificultades que no están claras, que no tenemos una decisión claramente definida. ¿Por qué? Porque es que tenemos meses. Y de repente vienen unas elecciones municipales autonómicas y nos pillan en el proceso todavía de construcción. Y nosotros, fijaos, cuando pusimos en marcha, el equipo que puso en marcha Podemos, entendimos una cosa clara. Hay que cambiar, como el monje zen, hay que cambiar las reglas del juego. Aquí nos la jugamos cambiando las reglas de juego. O inventamos una nueva dimensión o estamos perdidos. Y de repente, fijaos, de repente aparecen en nuestro marco general que queríamos reventar todos los candados que nos impedían construir una nueva dimensión, aparecen unas elecciones municipales con una realidad incontrovertible. 8.177 municipios en España. Y de repente dijimos, ¿tenemos realmente capacidad de conseguir que la gente que se presente como Podemos sea de verdad de Podemos? ¿O nos va a ocurrir como Recaredo en el siglo VI? Que de repente dice, pues me voy a hacer católico, que así unifico a la gente. Y de repente, fijaos, nosotros que hemos estado recorriendo todo el Estado, que no estamos pensando solamente en Córdoba, ni en Sevilla, ni en Madrid, sino que estamos recorriendo todo el país y que tenemos la obligación, os pido gente de Córdoba, sed generosos y pensad en todo el Estado. No penséis solamente en Córdoba, penséis cuál es el problema en Asturias, en las Islas Canarias, en Extremadura, en cualquier lugar del Estado. Y de repente, fijaos, nos encontramos con que había mucha gente arribista que estaba diciendo que era Podemos y no son de Podemos. Y nos encontramos, fijaos, con gente que en las primeras asambleas que había 300 personas echaban y se quedaban 30 de un grupito muy concreto, con culo de hierro, que eran capaces de decir, nosotros somos la asamblea de Podemos y tomar decisiones, porque habían expulsado a la gente que realmente nos interesaba, que eran esas 200 personas que estaban al principio. Y de repente nos encontramos con un dilema. ¿Por qué? Porque había mucha gente que quería votar Podemos. Hay tanta gente con ganas de votar Podemos que en la última elección postelectoral del CIS dijeron que nos habían votado 3 veces más de los que nos votaron. Como la gente que dijo que estuvo en el mayo del 68. Son mucho más de los que realmente estuvieron. Y le preguntaron cuánta gente ha votado Podemos y 3 veces más de los que nos votaron. Dicho, yo voté Podemos.
de las ganas que tienen, pero ese doble dilema. Gente que quiere votar Podemos, pero también el riesgo de que al día siguiente tengamos en 300, en 400 municipios, gente que pacte cualquier tipo de barbaridad, porque el que salga y el que tenga el acta de concejal es suya, y no podemos hacer nada por el artículo 67.2 de la Constitución, que todavía no hemos podido cambiar. Si lo pudiéramos cambiar, podríamos hacer algo, pero a día de hoy no lo podemos cambiar. Y ahí está, el 67.2, que dice que ese concejal, que lo elegimos como Podemos, puede pactar con Falange, puede pactar con quien le dé la gana. Y dijimos, ¿qué dilema tenemos? ¿Y sabéis qué hemos decidido la gente que pusimos en marcha Podemos? Confiar en vosotras y en vosotros. Y decir, la inteligencia colectiva es la que va a tomar la decisión final. Os corresponde a vosotras, pero cuidado, os corresponde a vosotras haciendo vuestros deberes. Hemos dicho durante la campaña electoral que no nos votéis si queréis que os demos lo que no os da ya ni el PSOE ni el PP. Os hemos dicho, no nos votéis si solamente queréis eso, porque al día siguiente vais a sentiros defraudadas y defraudados. Votadnos si estáis dispuestos a acompañarnos en la pelea que tenemos por delante para luchar contra tantos poderes que tenemos que confrontar. Si queréis que votando se solventan los problemas, no es verdad, os estaríamos mintiendo. Pues ahora es el momento en que os decimos, necesitamos vuestra inteligencia, necesitamos que os leáis los documentos, que penséis en grande, que enfrentéis el conflicto que tenemos ahora mismo, de si somos capaces en el corto plazo de presentar candidaturas municipales en los 8.177 municipios. ¿Cómo argumentamos que en unos sitios sí, en otros no? Hemos propuesto nosotros, pero es una propuesta que tenéis que decidir vosotros, hacer asambleas, a candidaturas ciudadanas. Es una propuesta nuestra, que es diferente de la que planteaba la compañera. Hemos planteado que si nos presentamos como Podemos, corremos el riesgo de que al día siguiente todos los enemigos que tenemos... Habéis escuchado a Iñaki Gabilondo ayer decir, después de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, es que queréis que gane Podemos, y dice textualmente Iñaki Gabilondo, nosotros que queremos ayudar a los partidos no nos dejáis como, están desesperados. ¿Qué hacemos? Al día siguiente les vamos a dar herramientas para decir, ah, no, mira, lo de Podemos son iguales que estos de la casta. Deprimíos, tirad la toalla. Y toda esta ilusión que hemos tenido no sirve para nada. Hemos buscado una solución que sabemos que no es perfecta y que la hemos entregado a vosotras y vosotros. Hacer asambleas de ciudadanos. Buscar en cada ciudad, en cada pueblo, una candidatura donde la gente de Podemos esté presente. Que la gente tenga claro que Podemos se presenta en Córdoba, que Podemos se presenta, pero que no se va a presentar con el nombre de Podemos. Se va a presentar con una candidatura donde vosotras y vosotros decidáis con quién queréis ir y con quién no queréis ir. Y si no queréis ir con algún partido, no vayáis con ningún partido. Inventaos Somos Córdoba, id vosotras solas y vosotros solos. Que nadie os imponga con quién ir. Pero que así, fijaos, abrimos un proceso de deliberación y de debate que impida que al día siguiente nos digan, ah, esto de Podemos ha sido un suflé que ha subido y ha bajado. No se trata tanto de que tengamos inexperiencia, da igual, en el 82 también había mucha inexperiencia. El problema es que hay mucha gente mangante, mucha gente de otros partidos políticos, mucha gente que ha intentado mangar en otros lugares y que dice, ah, pues ahora en Podemos voy a intentarlo. Y de repente corremos ese riesgo. La solución no es perfecta, lo sabemos. Sabemos que no es perfecta y por eso os hemos entregado a vosotros la decisión final. Somos pesimistas esperanzados, y esto es lo último, Ángel, de verdad, somos pesimistas esperanzados. ¿Sabéis por qué somos pesimistas? Porque luchamos contra enemigos muy poderosos, contra la banca, contra los partidos, contra un muro, pero somos esperanzados, y con esto termino, somos esperanzados porque confiamos en la gente. Si de repente Podemos ha despertado la ilusión, es porque habéis dejado de delegar la política. En 1931, un cacique estaba repartiendo dineros para comprar el voto de los jornaleros. Y uno de los jornaleros le tiró las pesetas y le dijo, en mi hambre mando yo. Así siento yo Podemos. En nuestra dignidad mandamos nosotros. Sí se puede, compañeras y compañeros.